¿Qué tal? Hoy vamos a hacer un resumen de la comparación texto-firma que estuvimos viendo en las últimas clases y en principio, como les expliqué, el texto tiene que ver cómo actúa el sujeto frente a los demás del mundo circundante, es decir, la actitud con el mundo, su comportamiento social, el respeto que tiene a los demás, porque uno a partir de la hoja que es el ambiente, que es vacía, uno lo empieza a escribir y vemos cómo va ocupando todo ese espacio. Ese sería el comportamiento social. La firma nos indica cómo actúa íntimamente la persona, cómo se ve a sí mismo, cómo se identifica, cuál es su autoimagen. Es decir, la actitud personal, los rasgos dominantes del carácter, el modo íntimo de ser. Como vimos en el transcurso de las clases, fuimos analizando aspecto por aspecto del texto. Bueno, también se realiza ese mismo análisis en los aspectos de la firma, es decir, orden, dimensión o tamaño, la presión, es decir, la profundidad que el sujeto aplica para escribir, el grosor del trazo, la tensión, la forma, qué forma hace a partir de la forma caligráfica que le enseñaron en el colegio, la rapidez, la dirección, que es la base de los renglones, si sube, baja u otras alternativas, la inclinación, hacia dónde se inclina la escritura, hacia la derecha, va hacia la izquierda, la continuidad, la cantidad de letras que va uniendo dentro de las palabras. Eso lo vimos cuando analizamos texto. Bueno, lo mismo se realiza cuando uno analiza una firma. Entonces, dentro de esa comparación, nos vamos a encontrar con la identidad del texto y de la firma, donde prácticamente todos los aspectos gráficos, que es lo externo y lo interno, son similares. Nos vamos a encontrar con la oposición, que hay una discordancia entre los rasgos que se presentan en el texto y en la firma. La minimización, que significa a qué le da más importancia cuando está minimizando la firma, que es su yo personal, o la acentuación, que es lo que está acentuando, le está dando énfasis a la firma con respecto al texto. Entonces, independientemente de que la persona sea extravertida, introvertida, podemos ver cuál es su actitud frente al mundo y en la parte íntima, si son similares o si son diferentes, mostrando una ambivalencia entre cómo se muestra y cómo es realmente. Acá en este ejemplo vemos que concuerdan los gestos gráficos del texto y de la firma, es decir, que hay una identidad entre cómo se muestra socialmente, cómo actúa frente a los demás y cómo es su actitud íntima, cómo se ve a sí mismo, porque la firma sabemos que representa a nuestro yo personal. Entonces, la persona se comporta sin contradicciones en sus actitudes sociales e íntimas, tiene una actitud homogénea, no difiere entre lo social y lo íntimo. Porque puede haber un equilibrio entre el rol social, familiar y profesional. En este caso, es una oposición que se está dando entre el texto, que es más bien curvo, y la firma, que es angulosa, incluso tiene triángulos. Entonces, vamos a ver esa oposición en cuáles de los aspectos gráficos se opone. Acá en este caso se opone en la forma,
Es angulosa, por un lado, lo íntimo, y bastante curva lo social. Quiere decir que en lo íntimo es intransigente, pero en lo social forma una especie de disimulo donde actúa de otra forma, más afectivamente. Hay una ambivalencia por conflictos que puede haber tenido el sujeto que no pudo resolver, entonces se está también defendiendo, por eso se comporta diferente. Es muy sensible, es diferente a como es en lo social que en lo íntimo. En el otro ejemplo vamos a ver que se presentan casos donde hay menos presión en la firma, menos rapidez, la firma es más pequeña o es más desligada que el texto, que en esos casos estamos hablando de una minimización, donde el sujeto se está sintiendo menos en su yo personal, se está minimizando, le está dando más importancia a lo social. Y eso vamos a hacerlo de acuerdo al espacio gráfico en que se presente, si es en la presión, si es en la rapidez, si es en el tamaño. Acá en este caso vemos que tiene menos presión. El tamaño pareciera ser lo mismo, pero tiene también otra dirección. Y luego vamos a encontrarnos con el otro caso, que es la acentuación de la firma con respecto al texto. Por ejemplo, cuando la hace con más presión la firma, cuando es más rápida, cuando es más grande, que es este caso, cuando es más ligada, por ahí el texto lo hace desligado y la firma la hace toda ligada. Acá, por ejemplo, la hizo más grande. Después les estoy dando el aspecto que salta a la vista, pero puede haber otros que lo confirmen. Vamos a ir a las interpretaciones del tamaño de la escritura y vamos a sacar nuestras propias conclusiones. Cuando es más grande, ¿qué quiere decir? Que hay un orgullo íntimo, que hay ambiciones, que se centra más en sí que en lo social, porque necesita que lo admiren, puede haber vanidades, siempre todo teniendo en cuenta el espacio gráfico, el ambiente, si es positivo o negativo. Acá, por ejemplo, podemos ver que es rectilíneo el nombre y es en ascenso el apellido. Entonces también vamos a ir analizando lo que estuvimos viendo en el tema de las firmas. Seguidamente vamos a ver los tipos de temperamento que hay, que eso lo podemos detectar en la escritura, pero lo más importante es que hagamos bien la grafonomía. A partir de allí podemos analizar los temperamentos sobre la base siempre de los resultados de las interpretaciones de todos los gestos gráficos. Los espero para la clase próxima. Hasta pronto.